cuando ellos cantaban este cántico nuevo, fíjate lo que pasa. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora ayer empezamos a hablar de cómo el cielo es multidimensional, y cómo Juan estaba en el Espíritu. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y estando yo viendo, ¿verdad?, la gloria del Jesús glorificado, dice: entonces miré, y he aquí la misma voz como de trompeta en el cielo que me decía: sube acá. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Entonces pasó de un nivel en el Espíritu, en la tierra, a un nivel en el Espíritu, en el cielo, donde le fue mostrado el trono de Dios. Entonces quiero que se imagine qué es lo que está viviendo Juan. Entonces Juan ya fue llevado a ver esto, está viendo el trono de Dios. Vimos la transición entre el trono del Antiguo Testamento y el trono en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo están los tres sentados en el trono. Entonces eso es lo que está viendo. No ve más que el trono, según Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, no ve más que el trono, y ve los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Es la visión que está viendo. Pero cuando los ancianos empiezan a cantar el cántico nuevo, se abre otra dimensión dentro del cielo mismo. Dice: y entonces miré, y había una multitud, millones y millones de ángeles. Eso no los estaba viendo al principio. Esos se activaron a través del cántico nuevo de los ancianos. Hello. Entonces el cielo no es una pradera de nubes con unos angelitos tocando arpas y un tronito al final, como lo pintan en las pinturas. El cielo es multidimensional y se va abriendo conforme a la percepción y el entendimiento espiritual del que somos capaces de resistir o de entender. Entonces se abre esta multitud, y entonces dice que eran millares de ángeles alrededor del trono. Millones de millones era su número, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora fíjese la siguiente dimensión que pasa. Ya se abrió el trono, ahora se abre la gran multitud, aparecen millones de ángeles cantando, y vuelven a cantar: digno es el cordero de recibir toda la gloria y la honra. Y fíjese lo que pasa cuando todos juntos, los ángeles, los seres vivientes y los ancianos, empiezan a dar gloria en el Espíritu al Cordero. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando los ancianos activan a los millares de ángeles, el conjunto de los ángeles, por eso es muy importante que entendamos que la iglesia fue diseñada a caminar junto con el cielo y junto con los ángeles. Entonces, cuando los ancianos activan y se abre esa dimensión con los millares de ángeles, el canto común de los ancianos, los seres vivientes y los millares de ángeles activa la adoración de toda la creación. Y todo lo creado en el cielo, en la tierra, se empieza a despertar en adoración. Todas las piedras, los animales, el pasto, el mar, los ríos, las montañas, todo lo creado, las aves, todo lo que está abajo de la tierra, todo reacciona. ¡Wow! Y empiezan a adorar al Rey, porque están adorando los ancianos, porque están adorando los ángeles, y la tierra se despierta. ¿Quieres saber qué es guerra espiritual? Eso es guerra espiritual. ¿Y sabes cuántos demonios permanecieron ahí en esa visión? Ni uno. Entonces, ¿cómo hacemos para que se despierte una nación? Tenemos que activar esto. Tenemos que entender que este es el diseño, porque todos estos en unidad, cielos y tierra son uno en Jesús, conforme a su beneplácito. Dice Efesios 1:10. Que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas fuesen hechas una
así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y todo responde, y todo responde. Y el que no podía creer, de repente es invadido de una frecuencia. Porque los hijos de Dios están emanando una frecuencia que está llegando a los corazones más duros de la tierra. Y se empiezan a convertir los de la FARC. Y la selva. Y la selva. Y la selva empieza a adorar a Dios. Y la selva empieza a adorar a Dios. Y los guerrilleros dicen: algo está pasando, algo está vibrando en la tierra, algo está pasando, algo está vibrando. La tierra está adorando al que vive, al que es digno. Diga conmigo: diseños celestiales. El triunfo está en entender los diseños del cielo. Aleluya. Ahora sí, dele gloria al que vive. Me voy a ir al capítulo 7 de Apocalipsis, donde Juan sigue teniendo esta comunicación con los ancianos. Los ancianos los vamos a ver repetidas veces en el libro del Apocalipsis, interactuando con Juan, que es una de las primicias de la iglesia, una primicia apostólica, que empezó a entender cómo entrar al cielo. Aleluya. Digan: no solamente Juan entró al cielo, es nuestra promesa. Es nuestra promesa, amén. Es nuestra promesa tener estas experiencias. Amén. Y cuando empiezas a ver estas cosas y eres arrebatado para ver estas cosas, te va a cambiar toda la mentalidad. Pero no puedes aspirar, escúchame bien, no puedes aspirar a nada que no creas que es posible. Yo antes de venir a Jesús no sabía que podía poner mis manos sobre los enfermos y sanar. No se me ocurrió nunca en los años de mi vida ponerle las manos a un enfermo y que sanar. Pero cuando vine a Jesús y leí: estas son las señales de los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Amén. Entonces dije: entonces puedo sanar a los enfermos, pondremos las manos sobre ellos y sanarán. Entonces me ocurrió creer, porque me había vuelto creyente, y se me ocurrió creer que lo que Jesús había dicho era verdadero. Y entonces puse mis manos sobre los enfermos. Y en los primeros 15 días de mi vida cristiana, Dios me usó para liberar un hospital psiquiátrico. El 80% de locos de manicomio fueron sanados y libertados por un bebé de 15 días de nacido. Porque el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que todos los profetas. Y el que creyere, todas las cosas le son posibles. Entonces, si yo nunca he podido creer, porque mi burbujita, ¿verdad? ¿Se acuerda de la burbujita? Ese es el mundo que yo me he creado. Y en esa burbujita, a lo mejor me dije: no, pues los grandes apóstoles sí fueron llevados al cielo, pero yo a lo mejor soy un colombianito aquí, que pues no, eso no, yo no soy digno de semejante experiencia como la que tuvo Juan. Y eso es un decreto que tú hiciste en tu burbuja. Ese decreto no vino de Dios. Ese es un decreto que tú te lo pusiste y ahí te vino tu limitación. Como decía Emerson, tenemos en este mundo conforme el mundo que hemos creado para nosotros mismos. Entonces, si yo creo que no puedo ser llevado al tercer cielo, nunca voy a ser llevado al tercer cielo. Si no creo que puedo... Sí, claro que puedes, y yo también. Y estamos entrenando miles de gentes que están siendo llevadas a los cielos. Porque cielos y tierra son uno en Jesús. Entonces, si el cielo está aquí, ¿cuántos sintieron el cielo? Entonces el cielo está aquí. Entonces, igual que Juan, lo que uno que se necesita es que de repente ¡fum!, se abrió la siguiente dimensión. Y miraste.
Y luego aquí que miré, ¡fum!, se abrió otra dimensión. Y miré. Y así empiezas a caminar en un caminar celestial. Y algunos de ustedes, ¡pum!, van a ser llevados, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero eso está predestinado para muchos hijos de Dios. Entonces tú determinas tu burbuja. Yo determiné que la mía, yo iba a creer todo lo que estaba aquí escrito. Y que si ellos se fueron al cielo, yo también. Y si ellos resucitaban muertos, yo también. Y si ellos tenían experiencias increíbles, yo también. Y si ellos caminaban sobre las aguas, yo también. Ahora nunca he caminado sobre las aguas, pero ya caminé sobre el aire. Estaba yo en Perú y fuimos a consagrar el Huascarán, que es el monte más alto del Perú, donde estaba una potestad de sangres, derramadora de sangres del Perú. Y hicimos una bandera redimida, así como la que pusimos de Colombia para Perú. Y fuimos a poner el nombre de Dios en las alturas del Perú. La gloria de Dios bajó en una forma increíble. Y yo venía de bajada saltando como becerro de la manada, feliz, adorando. Y ni cuenta me di que mis compañeros me gritaban: cuidado, Ana, vas a una grieta, semejante grieta delante de mí. Y yo como becerro de la manada, saltando de alegría, y me eché toda la grieta por el aire y seguí adorando a mi Dios. Entonces, cosas que son imposibles para la mente son posibles para Dios. Y los hijos de Dios tenemos que creer que cosas mayores son las que vamos a hacer que las que hizo Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque lo dijo. Y si Él lo dijo, es verdad, y yo lo creo. Entonces, ¿por qué me voy a conformar con una burbuja diminuta, esclavizante, limitada? Agarre su alfiler espiritual, pónchese la burbuja. Espíchese, como dicen acá. Espiche la burbuja. Vamos a ver. Juan sigue estando allá arriba. Se le están abriendo las dimensiones. Todo empieza a ser maravilloso. Y entonces dice en el capítulo 7, versículo 9. Todavía sigue ahí. O sea, si va de capítulo en capítulo va diciendo: después de esto vi, después de esto miré. Entonces, ¡pum!, se van abriendo las dimensiones. Entonces el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, aquí vuelve a aparecer este anciano, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué Juan le dice Señor con S mayúscula al anciano? Porque estaba viendo atrás de la humanidad o atrás de la creación a quien les daba la esencia que los hacía ancianos. Estaba hablando a Jesús adentro del anciano. Por eso le dice Señor. Obviamente Juan no le iba a llamar Señor a una criatura. O si no, le hubiera dicho como el ángel: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Pero no vemos que el anciano le diga: mira, no lo hagas. Está muy contento el anciano de que le diga Señor. Porque los 24 ancianos es el gobierno del reflejo de Jesucristo gobernando su iglesia. Entonces le dice: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de... Y aquí hay una pequeña palabra que no existe en el original, que es la palabra la. En el original dice, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, tradicionalmente nos enseñaron que estos de las ropas blancas eran todos los decapitados de una gran tribulación que venía por ahí del año 2000, quién sabe cuántos. Pero vamos a ver cómo el cielo ve este pasaje. Número uno, tenemos que entender, con lo que dije ayer, el Apocalipsis es un libro del cielo, que solamente puede ser interpretado y entendido por el Espíritu. Es un libro que no se puede entender haciendo conjeturas de lo que yo creo o pienso. Es un libro que tiene que ser revelado, por eso se llama la revelación de Jesucristo, la revelación que Dios le dio a Juan. Pero Dios tiene la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Franklin y que Dios le dio a Juan y a María y a Pedro y a Antonio. Amén. Jesús quiere revelarse a cada uno de nosotros. Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender en el libro del Apocalipsis es que todo el libro del Apocalipsis tiene obligatoria y forzosamente que ser paralelo a cosas que fueron dichas en el Antiguo Testamento, porque es la máxima expresión que tenemos hoy en día de la revelación de Cristo o del espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía se manifestó durante todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que ayer vimos que los profetas que inquirieron en el tiempo antiguo preguntaron en qué tiempo y qué persona hablaba el espíritu de Cristo que hablaba a través de ellos? Entonces, el espíritu de la profecía, que es todo el ámbito donde está siendo inmerso Juan, el espíritu de la profecía no es una vocecita que te viene a decir, así dice el Señor, vas a ser un gran empresario. El espíritu de la profecía es la dimensión de todo lo que es Jesucristo. Los verdaderos profetas, escúchame bien, siempre te van a llevar a conocer a Jesucristo cada vez más profundamente. Un falso profeta va a profetizar un montón de cosas, pero no te pondrá la semilla de irte llevando más profundamente a Jesucristo. No te revelará a Cristo. ¿Me estás entendiendo? El abogado tiene unas palabras muy espectaculares. Ojo, el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Juan está inmerso en el espíritu de Cristo. Y entonces le está revelando algo que es complementario o que fue hablado por el espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento. Y entonces estas de las ropas blancas son los que han salido de gran tribulación. Jesús habló, digo, para entrar en el reino de los cielos pasaréis por muchas tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, todos los que vamos venciendo estas grandes tribulaciones y hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero, formamos parte de esta gran multitud que está viendo Juan. Quiero que notes que desde la perspectiva del cielo, cielo y tierra son uno en Jesús. Es para la mente natural, la que no puede entender que cielos y tierra sean uno en Jesús. Es la mente natural y la mente babilónica la que separa a Jesús de la tierra. Pero el cielo, puesto que Jesús lo dijo, que cielos y tierra serían uno en Jesús, el cielo no ve diferencia entre los cielos y la tierra. Ayer hablábamos de un misterio, y ese misterio era el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es nada más nosotros aquí en el siglo XXI. El cuerpo de Cristo viene desde Adán hasta las generaciones postreras y postreras y postreras. Todos los que están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo ya estaba formado el cuerpo de Cristo. Entonces Juan está teniendo una
una visión, está viendo el cuerpo de creyentes de todas las naciones en todos los tiempos. Amén. Porque el cuerpo de Cristo no es temporal a una generación. Y entonces, y el cielo une el pasado, el presente y el futuro, porque no es temporal. Luego estoy diciendo algo muy profundo, pero los discípulos les es revelado los misterios del reino, a los otros en parábolas para que no entiendan. Cuando usted recibe una perla así rarísima que está diciendo usted va a determinar si usted es discípulo o es de los otros. Si usted se mete con Dios a buscar esa perla o la tira a la salida de esa puerta. Entonces, ¿será usted de los unos o de los otros? Aleluya. Entonces, estos están vivos y también están en el Espíritu los santos del Antiguo Testamento. ¿Me está siguiendo? ¿Esto le parece muy raro? ¿No le parece muy raro? El cuerpo de Cristo es por todos los siglos y por la eternidad. Antes que el mundo fuese, el cuerpo de Cristo ya era. Entonces Él está viendo a toda esta gran multitud. ¿Y cómo sé que están vivos? Porque hay vivos y hay gente que ya está partida, que ya se fue para allá. ¿Cómo sé que están vivos? Porque dice, por eso están delante del trono de Dios. Hoy estuvimos delante del trono de Dios, ¿sí o no? Estamos hablando de los ancianos, una estirpe entre los hijos de Dios que están delante del trono de Dios. Dice, y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora una pregunta. ¿El tabernáculo de Dios ya está en la tierra? Claro, nosotros somos el tabernáculo de Dios en la tierra. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, este pasaje no se puede referir a algo en el futuro, como que en el futuro Dios va a establecer su tabernáculo sobre la tierra. Y esta es una clave poderosísima de interpretación. Porque si sé que Dios estableció su tabernáculo desde el momento en que Él asciende, se sienta en el trono, envía su Espíritu Santo para que seamos el templo del Dios viviente, esto se refiere, por lo menos, desde el momento en que fue establecido en la tierra el tabernáculo de Dios en el corazón del hombre. Entonces dice, porque están delante del trono, Dios extenderá su tabernáculo. Entonces, el acercarnos a su trono es sumamente importante, porque es cuando Dios establece su tabernáculo en medio de nosotros. Y esto es porque hemos vencido grandes tribulaciones. Y una de las grandes tribulaciones que tenemos que vencer es nuestra alma, nuestra burbuja. Amén. Y eso va a traer un rompimiento tremendo. Ayer decíamos que pasar del proceso de Jesús de Nazaret a conocer al Jesús glorificado es un proceso de rompimiento interno. Amén. Salirse del sistema de este mundo es una tribulación tremenda, porque tenemos toda nuestra confianza en este mundo. Entonces, romper con ese sistema implica una serie de luchas, quebrantos, embates. Entonces, los que han salido triunfantes, ayer decía, los que han vencido, a todos los que han vencido les daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, a los que han vencido en estas tribulaciones, el Señor, ellos vienen delante del trono y Dios extiende su tabernáculo sobre ellos para que sean realmente el templo del Dios viviente. Y estas palabras son sumamente importantes, iglesia, porque ser el templo de Dios no es nada más un dicho. O sea, esto es una responsabilidad muy tremenda. Yo no puedo andar en este mundo diciendo soy el templo de Dios y tener una vida desastrosa, tener una vida derrotada, tener una vida en pobreza. Puedes venir a Dios en pobreza, pero el que se mete con la presencia de Dios, la presencia de Dios va a suplirte todas las cosas. Entonces, si todavía estás en pobreza, es porque tu burbuja te tiene lleno de limitaciones. ¿Me estás siguiendo? Entonces, Dios extiende su tabernáculo y esto es una responsabilidad. O sea, yo soy el tabernáculo de Dios en la tierra. Esto significa que el mundo tiene que ver a Dios en mí, sí o sí. Que vas a entrar a un lugar
Yo a veces he entrado a lugares, una vez en Australia, entré a una boutique. Dije, a ver, iba yo a ver la ropa en la boutique. Estaba yo viendo y todas las dependientes se quedaban pegadas así a la pared, así como está mi hermano. Y yo dije, qué gente tan poco servicial. Quiero buscar una talla y no hay quien me atienda, están todos parados ahí. Oiga, disculpe, ¿usted me podría atender? Ay, señor, ¿está usted bien? ¿Qué le pasa? Es que no me puedo mover. ¿Quién es usted? ¿Por qué? Soy Ana, mucho gusto. Porque desde que entró a la tienda hay una presencia que nos tiene paralizados y no nos podemos mover. ¿Quién es usted? Y de estas experiencias tenemos muchísimas. En restaurantes, en lugares. ¿Quién es usted? Porque la presencia emana de un espíritu que está conectado al cielo. ¿Estás entendiendo? Entonces están delante del trono y es en esa entrar en adoración delante del trono que Él extiende el tabernáculo sobre nosotros. No, todavía le tengo que demostrar que están vivos. Dice, y ya no tendrán hambre ni sed ni el sol, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno. Entonces la mente natural dice, no, tienen que estar muertos para que no les caiga el calor. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Usted cree que alguien que ya está en el cielo tiene necesidad que Jesucristo lo lleve a las fuentes de agua de vida porque está todo sediento y acalorado? Entonces no puede estar muerto. Porque para que Jesús lo pastoree y lo lleve a las fuentes de agua para saciar su sed, quiere decir que tiene sed. Y Él saciará toda lágrima, quiere decir que no ha entrado en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay lágrimas. Amén. Porque ya creemos en la victoria de todas las cosas. Amén. Una cosa es el dolor natural y otra cosa es la desesperación, el dolor, las lágrimas que habían antes que Jesús hubiera, sobre todo si alguien moría de este mundo. Entonces el dolor era espantoso. Pero si hoy parte un hijo de Dios, pues es motivo casi de celebración. ¿Me está siguiendo? Entonces el hecho que Jesús los pastoree y los lleve a las fuentes de las aguas me dice a mí que están vivos, porque tienen sed. Y en el cielo, ya cuando partieron, ya nadie tiene sed. Por eso dice al final de Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién le está hablando? A un mundo perdido. Y el que quiera venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Entonces estos se acercan al trono de Dios. El tabernáculo de Dios es extendido sobre ellos. Y cuando el tabernáculo de Dios procediente del trono, de tu relación con el trono, es extendido sobre ti, vas a beber las aguas de vida. Y nunca más, el calor simboliza la aflicción, la ansiedad. Nunca más estarás afligido por nada, porque entendiste una vida delante del trono. El Señor vino a ser tu morada. Ahora, este mismo pasaje lo vemos en Isaías. Entonces, esto no es algo nuevo que podemos interpretar. Este mismo pasaje está en Isaías. Venga conmigo a Isaías 49, que eso es uno de mis pasajes favoritos en mi libro, La liberación de regiones de cautividad. Y esto es exactamente el evangelio de Jesucristo. Dice 49:10. O desde el 9, dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de las aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Siní. Entonces aquí está hablando del tiempo de salvación. De hecho, versículo 8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación. Entonces esta es la salvación. Lo que estamos viendo en Apocalipsis 7 es cómo se ve la salvación desde las esferas celestiales. Amén. Y cómo la gente es traída al trono de Dios.
a la reconciliación con el Padre. Venir a la salvación no es declarar un versículo en una plataforma. Venir a la salvación es reconciliarte con el Padre y que tengas acceso al trono de Dios, que seas alineado con los diseños de Dios y que te conviertas en ese momento en el tabernáculo de Dios en la tierra. Amén. Entonces, una de las cosas en las que fungen los ancianos es en enderezar la predicación del Evangelio. Y por eso se le habla de la dimensión. Quiero que veas cómo es realmente lo que sucede cuando alguien genuinamente viene a Jesucristo. Amén. Vienen de grandes tribulaciones, pero deciden lavar sus ropas con la sangre del Cordero y reciben la salvación, y sus ropas son cambiadas en blancas y resplandecientes, y entonces son llevados delante del trono, y el Padre extiende su tabernáculo en ellos, y al extender el tabernáculo los lleva a las fuentes del agua de la vida. Así se ve tu salvación y la mía desde el cielo, y Dios se lo está mostrando y está vivificando la escena a través del anciano que le abre la visión a Juan. Aleluya. Entonces Dios está restaurando aún la predicación del Evangelio. Que dice la palabra que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que tienen todavía su burbuja, para que no les resplandezca el glorioso, para que no les resplandezca la luz. Es una luz, la luz del glorioso Evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Entonces Dios está levantando hijos de reino. Dios está levantando y reformando también nuestra concepción de cómo tiene que ser una iglesia edificada por Jesucristo. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque ciertamente tú estás en medio de nosotros. Te pido que pongas sed y hambre en tus discípulos, de ir más profundamente, Señor, en la búsqueda de tu trono, en la búsqueda de quién tú eres, Señor. Que tú te empieces a revelar, Señor, en formas extraordinarias. Que los ayude, Señor, a llevar a muerte esas burbujas, ese mundo que cada uno creó, lleno de imposibilidades, lleno de estructuras, lleno de religiosidades. Que se levante verídicamente una generación de águilas que levanten el vuelo, una generación de hijos de Dios que el mundo pueda ver que Dios mora en ellos y que producen el cielo donde quiera que van. Sello esta palabra en el poderoso nombre de Jesús, que no podrá ser robada, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada